Buenos días a todos y bienvenidos a este webinar del Centro de Estudios para la Integración Económica. Nos disculpamos por el pequeño error técnico que hubo al principio, que no se podía escuchar el sonido. Esperamos que ahora lo puedan seguir de mejor manera. Como les comenté, y para ser más breve en esta pequeña introducción, vamos a hablar del Acuerdo de Facilitación del Comercio de la OMC, y para ello nos acompaña César Zamora, especialista en facilitación comercial de la Dirección de Integración Económica de SIECA. Durante esta sesión podrán hacernos llegar sus preguntas por el panel de consultas que tienen a su lado derecho. Ahí también en la pestaña de documentos pueden descargar el material en caso lo necesiten. Y posteriormente vamos a tener un periodo de preguntas y respuestas donde iremos trasladando sus consultas al experto. Sin más, pues damos paso a nuevamente iniciar la sesión y nos disculpamos por este error técnico. Vamos a continuar con César Zamora. Gracias, buenos días. Disculpas por este error. La idea del webinar de hoy es platicar sobre el Acuerdo de Facilitación del Comercio y dejar en ustedes un documento que recoja prácticamente de una forma bastante resumida todo el contenido de este acuerdo y, por supuesto, la forma en que ya Centroamérica lo está aplicando a la fecha. El documento como tal contiene fuentes en casi todas las filminas o en la mayoría, con el propósito de que al momento de que ustedes vean un documento y tengan la iniciativa, pues se puedan ingresar a ellos y puedan accesarlo lo más pronto posible para tener una amplia información al respecto. Estaríamos entonces platicando sobre el Acuerdo de Facilitación de Comercio de la OMC y podríamos hablar de una introducción, como ya indicaba. Entonces, la introducción como tal es algo que el Acuerdo de Facilitación no es un tema nuevo en América Latina y el Caribe. Hace parte de la política aduanera del desarrollo de la logística y de la infraestructura de transportes y comunicaciones y virtud del crecimiento del comercio y la diversificación productiva de los países. Como se indicaba, no es un tema nuevo y pues el actual entorno económico internacional, caracterizado por la reducción de los aranceles, lo importante son los trámites simples y la rapidez en procesar las operaciones de importación y exportación para la circulación transfronteriza de mercancías. Como vemos entonces, la simplicidad en los trámites, la rapidez en procesar las operaciones, tanto para importación como exportación, es un tema mucho más trascendental hoy en día que un arancel, ya que como veremos, pues el comercio internacional ha crecido significativamente desde el año 96 para acá, que se tomó como base, y hablamos del año 96 porque es a partir de ahí en donde ya se empieza a administrar todo lo referente a la Ronda Uruguay, todos los acuerdos de Ronda Uruguay, y nace la Organización Mundial del Comercio, ya en su proceso pleno, se podría decir, y cerramos con el año 2013 porque fue el año en que concluyó el proceso de negociaciones de este acuerdo. Como puede percibirse en la gráfica, la tendencia hacia el aumento del comercio ha sido significativo, con excepción del año 2009 por la crisis económica, pero luego ustedes pueden ver una tendencia hacia el alza bastante acentuada. En el caso del arancel, de los aranceles, en cambio, han ido disminuyendo y para esa tendencia vemos que venía de un 19 bajando a un 8 y hoy, como ustedes saben, esto ha disminuido sustancialmente. En el caso de Centroamérica, ustedes pueden percibir que los aranceles rondan entre 5, 10 y 15% máximo, con características muy particulares. Entonces podemos ver que el arancel en esto ha estado pasando ya a un segundo plano. Pero por supuesto, todo este crecimiento económico que nosotros vemos a nivel mundial, en el caso de países como los nuestros, no han acompañado este crecimiento. Y en ese marco, pues ha habido falta de transparencia y previsibilidad en las acciones, han habido requisitos excesivos o repetitivos de documentación, han habido procedimientos ineficientes para cruzar la frontera y falta de procesos automatizados y tecnologías de la información, y han habido dificultades para el tránsito y transporte de mercancías. Y quizás uno de los más complejos que tenemos hasta hoy día es la falta de cooperación y coordinación de los entes gubernamentales en frontera, que como ustedes conocen es el más fuerte que tenemos a nivel institucional. Y obviamente en América Latina ha sido podríamos decir, el estándar en este tema. Pues inevitablemente estas situaciones afectan el movimiento y levante y despacho de mercancías, los costos de la transacción se ven elevados, por consiguiente el precio al consumidor es bastante elevado o poco competitivo. La competitividad del país en ese sentido entonces disminuye, resta, hay unas oportunidades de comercio que se pierden definitivamente y por supuesto los ingresos de los gobiernos bajan en función por concepto de aranceles o bien por concepto de impuestos internos como el IVA, por ejemplo, el impuesto valor agregado.
Y un tema que afecta directamente a las empresas es la integración en las cadenas globales de valor, en donde estas oportunidades se pierden, estas oportunidades se ven disminuidas por esta falta de agilización y transparencia en los procesos. Como se indicó al principio, los acuerdos, el contenido, se podría decir, que vamos a ver del acuerdo de facilitación del comercio, no son disposiciones nuevas. Estas disposiciones se han trabajado desde hace muchos años a través de los tratados de libre comercio o acuerdos comerciales de categorías que se han negociado. Como ustedes saben, hoy ya ronda los 400 acuerdos comerciales y pues dentro de esto se encuentran diversos temas y uno de ellos, el principal hoy en día, es el tema de la facilitación del comercio. Se habla de procedimientos aduaneros o facilitación del comercio, o se habla de otros títulos como simplemente procedimientos aduaneros. Entonces, en el caso del TLC con México aparece en el capítulo 6, en el DRCAFTA aparece en el capítulo 5 y en el ADA aparece en el capítulo 3, y en donde hay compromisos de diferente tipo, entre ellos publicación, despacho de mercancías, gestión de riesgos que se van a tratar entre los acuerdos. En estos acuerdos va a haber hubo compromisos, se podría decir, en evaluación en aduana, automatización de los procesos, cooperación, vemos confidencialidad de la información, envíos de entrega rápida, medios de impugnación, revisión y apelación, sanciones. En el caso de México, existen operadores, ya empieza la figura del operador económico autorizado, la ventanilla única de comercio exterior. En el caso del DRCAFTA aparecen ya resoluciones anticipadas, implementación del acuerdo como tal y del capítulo, creación de capacidades, que más adelante lo estaríamos viendo también. Y esto ya es un tema muy importante, el tema de la creación de capacidades, porque eso significa que en el marco del CAFTA hay cooperación para poder apoyar el tema de facilitación del comercio. En el caso del ADA, ustedes pueden ver movimiento en tránsito, que es un tema muy importante tanto para regional como para la Unión Europea, acuerdos regionales de tránsito, inspección previa a la expedición. Como ven, estos temas ya los venimos trabajando de una u otra forma en la administración de los acuerdos comerciales que realizan cada uno de los países en función de los tratados negociados. Esta es una estadística que refleja, se podría decir, el porcentaje de frecuencia en que aparecen cada uno de los temas. En este caso está del 1 al 25, pero ustedes en la fuente podrán ver muchos más compromisos que recogió la OMC en su momento y que los fue plasmando y dándoles una jerarquía en función de la frecuencia con que aparecieron, y podemos ver que el intercambio de información aduanera es el que más aparece en todos los tratados de libre comercio que se hayan negociado y que haya registrado la OMC. A continuación, vemos simplificación y armonización de formalidades y procedimientos, cooperación en asuntos aduaneros, publicación y disponibilidad de la información, en donde va disminuyendo la frecuencia, pero que se mantiene en un nivel, en un ranking bastante alto en la aparición de estos tratados. Podemos ver la gestión de riesgos como en un nivel 9, se podría decir, publicaciones en Internet, que son compromisos que se crearon para poder conocer en las páginas, se podría decir, los requerimientos de los países en materia de trámites aduaneros. Plazos de levante de aduana, hay unos que ya lo llevan, tienen un promedio y ya llevan registrado esto. El caso de los envíos urgentes son compromisos que se han generado también. Operadores autorizados, que como ustedes saben es un tema a nivel regional que ha tomado mucho auge, y ya van algunos países con la negociación de acuerdos de este tipo con terceros países, aparte de los acuerdos que se están negociando internamente. El tema de los agentes de aduana también, que aparece en el nivel número 25, pero que, como les repito, ya aparecen como parte de los compromisos de las medidas contenidas en acuerdos comerciales negociados a nivel internacional, y que de aquí se podría decir fue recogido toda esta iniciativa para darle forma a lo que hoy conocemos como el acuerdo de facilitación. Geográficamente, este es un corredor del Pacífico, es una forma en que nos ven los países del mundo, se podría decir, a todo el área del Pacífico de Centroamérica y una parte de México. Es un corredor bastante importante para muchos que negocian con nosotros, que han hecho acuerdos comerciales con nosotros, porque es una forma de transportar las mercancías de un punto a otro. Y a nivel de inversión también es un escenario bastante positivo, en donde pues obviamente pasa a los 40 millones de habitantes como un potencial de comercio bastante interesante e importante para muchos países. Como ven, estamos hablando más de 3.000 kilómetros de recorrido, estamos hablando de 7 países y estamos hablando de un 95% del comercio intrarregional.
El tema del índice de desempeño logístico que da el Banco Mundial para el año 2016, pues nos ubica en puestos diversos en el caso de Centroamérica, y ustedes pueden ver también el tema de el desempeño logístico en aduanas, en materia de infraestructura, en envíos internacionales, en competencia logística, en seguimiento y rastreo de las mercancías, por dónde van, dónde están ubicadas, cómo puede dársele un seguimiento a esto, y por supuesto el tema de la puntualidad, la hora y fecha en que llegan las mercancías, de acuerdo a lo estimado y lo programado que se tiene. Entonces, esto nos deja ver, se podría decir, un dato que es muy importante en cuanto a puesto en general, y que al final del día uno ve estos números fríos, pero que en función de esto, pues somos calificados, en función de esto y otros índices como el Doing Business nos califican y nos ubican en materia de inversión. Entrando en el tema, por tratarse de OMC, pues no podíamos dejar de conocer el tema de la Organización Mundial del Comercio y prácticamente de su visión y objetivos en cuanto a que la Organización Mundial del Comercio pues se ocupa de las normas mundiales por las que se rige el comercio entre las naciones. A la fecha, como ustedes saben, hay 164 países miembros, y pues su principal función es velar porque el comercio se realice de manera más fluida, previsible y libre posible. Este es, podríamos decir, el concepto que define a lo que es la OMC. Una cronología del Acuerdo de Facilitación del Comercio, pues como ustedes ven, data desde el año 96, que como vimos en las estadísticas anteriores, desde el año 96, después de la reunión, después de la entrada en vigor de la OMC, en la primera reunión ministerial en Singapur, se empieza a dar instrucciones para generar estadísticas, para hacer análisis estadísticos de toda la información que vimos anteriormente sobre el contenido de acuerdos comerciales, los compromisos que habían adquirido los países, y esto pues nos lleva hasta el año 2004, en donde ya se crea un mandato de negociación, se podría decir, para que se considere ya un acuerdo de facilitación del comercio, en donde se tomen en cuenta las diferentes simetrías y asimetrías de los países en niveles de desarrollo y desempeño a nivel económico. Y este mandato de negociación prácticamente dura alrededor de 9 años, este proceso, y no es sino hasta el año 2013, en el acuerdo de Bali, que le llaman ellos, pero fue la reunión ministerial de Bali, en Indonesia, en donde se cierra, se podría decir, el proceso de negociaciones del acuerdo de facilitación del comercio, y de ahí en adelante ya se hace lo que es el proceso de generación de un protocolo para su ratificación, y es hasta el año 2014, en donde todo este proceso se va desarrollando, y en el año 2014 se saca, se podría decir, este acuerdo de facilitación para ser ratificado por los países. Cada uno de los países lo lleva a su país, hace el lobby correspondiente, y de acuerdo con las disposiciones de la OMC, este entraría en vigor con la aprobación de las 2/3 partes de los 164 países miembros, lo que equivalía en ese momento a 108 países. No es sino hasta el año, del año 2017, a partir del 22 de febrero, en donde se cumple este requisito de las 2/3 partes, y el 22 de febrero entonces de 2017 entra en vigor el acuerdo. Definir facilitación del comercio ya como parte del tema es bastante interesante, puesto que, y aparentemente sencillo, ya que la facilitación del comercio ha sido definida como simplificación, armonización, estandarización y modernización de los procedimientos del comercio. Y pues su objetivo principal es reducir costos de transacción del comercio en el enlace entre las empresas y el gobierno. Hay otros conceptos que podrían decirse de la facilitación del comercio, pero también vienen a caer en el mismo, y es que podría decirse que es la simplificación y armonización de los procedimientos que rigen el comercio internacional. En conclusión, como vemos, esta es una definición de Andrew Gringer, fue en el 2011 uno de los asesores de la Organización del Comercio para la redacción de esto. Definir facilitación del comercio, entonces, como vimos, y yo les indicaba, es aparentemente sencillo, fácil de visualizar, pero la connotación como tal, pues tiene y pasa por la infraestructura, pasa por instituciones de gobierno, pasa por una legislación, por procedimientos uniformes, estandarizados, pasa por el tema de cooperación, modernización de procesos de infraestructura, por la integración de procesos también, la racionalización
de los recursos y, por supuesto, un tema muy importante, la competitividad. Hoy en día tenemos un tema multilateral en el marco de la AFC, tenemos un tema regional, se podría decir, porque nosotros como Centroamérica, nos hemos estado involucrando a nivel regional también para dar el tema de la facilitación del comercio, y como ustedes saben, se creó la Estrategia Centroamericana de Facilitación del Comercio y Competitividad, con énfasis en la gestión coordinada de fronteras, precisamente con el afán de agilizar todos estos procesos a nivel regional. Y esto ha dado como consecuencia, a nivel nacional, la creación del Comité Nacional de Facilitación del Comercio, que más adelante lo vamos a desarrollar. ¿Por qué entonces facilitación del comercio? Y aquí empieza, podríamos decir, a tomar forma este acuerdo de facilitación. Primero porque se vuelve un instrumento de carácter obligatorio y vinculante de las normas. Es una difusión de prácticas con reglas comunes para 164 países y, por supuesto, al ser parte de los instrumentos de la OMC, se ve vinculado y le aplica el mecanismo de solución de diferencias. Y esto es a partir de que nosotros como miembros, como países de la OMC, nos hacemos miembros de este acuerdo de facilitación del comercio. Entonces, esta es una de las razones principales por las cuales el tema de facilitación del comercio aparece en la OMC. La redacción, como ustedes podrán observar o ya han leído en el acuerdo de facilitación del comercio, tiene características de carácter vinculante, otras a nivel de esfuerzo y otras mixtas. Ejemplo, en las redacciones, el artículo 1.1 del acuerdo habla de cada miembro publicará prontamente la siguiente información, o sea, es un mandato, se podría decir, el concepto de este acuerdo, pero luego hay otro en donde en el artículo 1.3.3 habla de se alienta a los miembros a no elegir el pago de derechos, por ejemplo. Entonces, ustedes ven, la característica principal es un esfuerzo, se hace una indicación, se podría decir, en este artículo, y hay otros de carácter mixto, que habla de cada miembro facilitará y actualizará en la medida de lo posible y según proceda por medio de Internet lo siguiente. Entonces, como vemos, hay características muy importantes, sencillas de ver prácticamente, y uno diría que no hay en la segunda y tercera, no va a haber un nivel de compromiso, pues podríamos decirles hasta el día de hoy que no es así. Todas las redacciones tienen un nivel de compromiso, todas las redacciones tienen un nivel de qué hacer al respecto, y ya hoy en día los mecanismos de solución de controversias nos dejarán ver, de acuerdo a las experiencias que se tienen, que redacciones como estas han sido objeto de controversias y han sido objeto de paneles, y sobre todo se han emitido laudos al respecto de estas redacciones, porque en un momento se ha probado que no ha habido, podríamos decir, ninguna disposición, ningún apoyo para poder llevarlas a cabo, y los laudos han sido pues favorables y desfavorables para algunos países, pero sobre esta base de redacción. Entrando en materia, entonces, la estructura del acuerdo de facilitación del comercio está compuesto de 3 secciones. La sección 1 contiene disposiciones para agilizar el movimiento, el levante y despacho de aduana de las mercancías, incluidas las mercancías en tránsito. Como ustedes pueden ver, aclara y mejora los artículos pertinentes al artículo 5, que en el GATT aparece como el artículo relacionado a tránsito, y el artículo 8, y que está relacionado a lo que son derechos y formalidades referentes a importaciones y exportaciones, y el artículo 10, que aparece del GATT también, que es publicación y aplicación de los reglamentos comerciales. Estos artículos del GATT, se podría decir, más adelante veremos, van a ser mucho más desarrollados y de mejor cobertura, y entonces, pues, prácticamente han sido superados hoy en día por un acuerdo específico más detallado. Pues el acuerdo, en su sección 1, contiene disposiciones de cooperación aduanera y específicamente, y se van a encontrar el acuerdo marco como tal, estaría circunscrito a los artículos del 1 al 12. En la sección 2 vamos a ver entonces disposiciones especiales para miembros en desarrollo y países menos adelantados. Vamos a tratar acá aspectos sobre el trato especial y diferenciado que se consideró en este acuerdo de facilitación. Y finalmente, en la sección 3 vamos a ver las disposiciones institucionales y finales consideradas. Dentro de ellas se puede mencionar desde ya el tema del Comité de Facilitación de la OMC y el Comité Nacional de Facilitación de cada país. En la sección 1
Vemos entonces, el acuerdo de facilitación contiene 12 artículos que corresponden a aproximadamente 40 medidas técnicas, y podemos ver que para ustedes, pues, o la mayoría, no es un tema nuevo. Pueden ver que esto está circunscrito en el Código Arancelario Uniforme Centroamericano, que es Cauca, y su reglamento. Y pues para los que han visto las leyes de aduana también de sus países van a encontrar nada nuevo. Como ven, en el artículo 1, publicación y disponibilidad de la información, que antes estaba en el artículo 10, lo desarrolla como tal. Vamos a ver el artículo 2, observaciones y consultas, resoluciones anticipadas en el artículo 3, procedimientos de recurso o revisión en el artículo 4, medidas para aumentar la imparcialidad, no discriminación y transparencia en el artículo 5. Vamos a ver también disciplina sobre derechos y cargas del artículo 6. El artículo 7, que es de los más largos, se podría decir por las características. Vamos a ver el levante y despacho de las mercancías. Cooperación entre los organismos de frontera, uno de los temas muy importantes, artículo 8. Traslado a control aduanero, artículo 9. El artículo 10 habla de formalidades de importaciones, exportaciones y tránsito, que aparecía anteriormente o aparece en el artículo 8 del GATT. El artículo 11, que es libertad de tránsito, aparece como artículo 5 en el GATT. Y finalmente el tema de la cooperación aduanera, que aparece como artículo 12. Esto lo podemos ver, como les indicaba anteriormente, en esta fuente, y tiene un mayor nivel de estudio por cada uno de los casos. Vamos a ver lo que es la sección 1 entonces y el artículo 1, y acá lo que les estoy colocando es un resumen de cada uno de estos artículos, y me permití colocar el artículo del Cauca y el artículo del Recauca, en donde ustedes pueden hacer una visita a estos documentos para verificar que en alguna medida están contenidos estas disposiciones. Y luego de esto vamos a comprender el por qué se hicieron compromisos de forma inmediata en la canasta A, canasta B y canasta C. En el caso de la publicación, y voy a aclarar acá que del artículo 1 al 6, 7 prácticamente, 6 prácticamente son artículos de transparencia, le llaman en la OMC, porque básicamente es de publicación, es de poner a disponibilidad la información relacionada con la tramitología aduanera. El artículo 1 entonces habla de los países miembros deberán publicar sin demora toda la información sobre los requisitos y procedimientos para el despacho aduanero. Esto ya lo tenemos contemplado entonces en el artículo 6 del Cauca y el artículo 5 del Recauca. Dentro de esta información se tendrá que incluir los diversos tipos de derechos, tasas, procedimientos para el acceso y asignación de contingentes arancelarios, las normas de clasificación y valoración en aduana, las normas de origen y sus procedimientos de certificación, las restricciones al tránsito y sus procedimientos, el régimen de sanciones, los procedimientos de apelación, los acuerdos comerciales. Finalmente, los procedimientos, formularios y documentos deben estar disponibles en Internet en la medida de lo posible y según proceda. Como ven, hay cierto nivel de flexibilidad en la redacción al final. Y pues debe ser publicado y notificado a el Comité de Facilitación del Comercio de la OMC. Como ven, esto no es nada nuevo, esto ya se hace. Prácticamente los 6 países de Centroamérica publican información, ustedes tienen acceso a ella en las páginas de las aduanas, de las instituciones de aduana correspondientes. El artículo 2 habla sobre observaciones y consultas. Y esto se refiere a que de conformidad con la legislación nacional de cada parte, se dará la oportunidad de consultar a los comerciantes y demás partes con interés las propuestas de leyes y reglamentos relacionados con el movimiento, el levante y despacho de las mercancías. Sobre este procedimiento, existe amplia experiencia en los países de la OMC de este tipo de consultas, en los acuerdos sanitario, fitosanitario y de barreras técnicas. Como ustedes conocen, de acuerdo con la OMC, en materia de aspectos sanitarios y fitosanitarios, todos los acuerdos y reglamentos que van a ser publicados o a ser legislación nacional, previo a su vigencia o previo a su publicación, se suben a la página de la OMC, son notificados a la OMC para que ellos los suban a la página y le dan la oportunidad a los países miembros para que se pronuncien al respecto. Pues bien, este es un compromiso que ahora, a partir del 22 de febrero del año pasado, nosotros adoptamos, y en ese sentido las disposiciones que vayan a ser tomadas en materia de leyes y reglamentos relacionados con el movimiento, levante y despacho de mercancías, deberá ser notificado a la OMC para poder ser publicado y tomado en cuenta por las partes interesadas y principalmente por los países miembros de la OMC. El artículo 3 habla de resoluciones anticipadas. Como ustedes saben, pues estos son declaraciones que últimamente han tomado mucho auge
en principio por la facilidad que los países buscan y por supuesto por los entes económicos que buscan certeza. Y al respecto se habla de que son declaraciones previas de la administración ganadera y se emitirán en atención a solicitudes de los comerciantes, en un plazo razonable y determinado, relativas especialmente a clasificación. Están relativamente a clasificación, origen y método de valoración. De esto estaríamos hablando de las resoluciones anticipadas. Y pues son aplicados a productos específicos en el momento de la importación. Lo podemos ver en el Cauca en los artículos del 72 al 75. Este mecanismo es de especial utilidad para los comerciantes, pues al tener que publicarse las resoluciones anticipadas, que tienen carácter vinculante para toda la administración aduanera, se evitan las decisiones contradictorias entre las oficinas de aduanas. Se da una garantía de certidumbre para el respectivo proceso, al generar la posibilidad de solicitar revisión en caso que el comerciante lo requiera. Y se benefician a los demás importadores por el concepto ya adelantado. Esto quiere decir, del concepto adelantado se refiere a que si ya hay un antecedente, le va a aplicar. O sea, hay un antecedente en cuanto a esta resolución y las personas interesadas pueden verificar. Esta, como indicamos, deben ser publicadas. O sea, aquí habla de publicar información sobre las resoluciones anticipadas y esto se tendrá que hacer desde ya como parte de los compromisos adquiridos. En el recauca lo vemos del artículo 291 al 310, donde habla todo este tipo de disposiciones que ya tenemos regulada a nivel regional. El artículo 4 habla sobre procedimientos de recurso o revisión, en donde se tiene la posibilidad de apelar las decisiones administrativas, inclusive por la vía judicial. Garantiza transparencia, uniformidad y certeza de la actuación de las autoridades aduaneras, y ustedes lo pueden encontrar estas disposiciones ya establecidas en el artículo 127 del Cauca. El artículo alienta a que este procedimiento abarque también a las demás autoridades que actúan en las fronteras. En general, el derecho administrativo de los países ha recogido ya esta sugerencia. Esto es un tema bastante importante, ya lo tenemos, se podría decir, como parte de la legislación regional, pero a nivel multilateral ahora lo estaremos observando. El artículo 5 habla de medidas para aumentar la imparcialidad, no discriminación y transparencia. Este artículo regula un aumento de las previsiones del acuerdo sobre medidas sanitarias y fitosanitarias de la OMC, al referirse a los controles de inspección fronteriza para los alimentos, bebidas y piensos. Como ustedes saben, este tema de las medidas sanitarias y fitosanitarias es el que ha ido, podríamos decir, tomando mucho más relevancia, puesto que esto es un tema no negociable en los acuerdos comerciales. El tema de la seguridad alimenticia, la seguridad animal y el tema ambiente no es un tema negociable y por consiguiente pues vamos a seguir viendo estos temas, pero lo que busca es darle mayor certeza a estos procedimientos. Se procura que estos procedimientos se basen especialmente sobre evaluaciones de riesgo basadas en evidencias científicas y se levanten cuando las circunstancias ya no lo requieran, lo cual pues deberá ser publicado. En cuanto a la retención de mercancías, deberá informarse a los importadores quienes pueden solicitar una segunda prueba de laboratorio en caso de que lo estimen conveniente. Como ven, este tema es bastante importante, este artículo es muy importante porque ya da otras opciones, se podría decir, al importador para poder agilizar y para poder optar a una segunda prueba si no está conforme con la disposición que haya dado la autoridad aduanera. Disciplina sobre derechos y cargas. Los derechos y cargas se deben publicar y limitarse al costo aproximado de los servicios prestados en cada etapa del proceso de comercio exterior. Ejemplo, no deben ser tasados como una proporción del valor de la importación o la exportación. Se indica que las sanciones se deben dirigir exclusivamente a los responsables directos del incumplimiento de las leyes y reglamentos, las cuales deben ser proporcionales a la falta cometida. Como ven, esto ya lo tenemos regulado, no haremos mayor énfasis, puesto que ya lo tenemos bastante observado y prácticamente ahora es parte de la legislación multilateral, pero que nosotros ya lo observamos desde hace algunos años. El artículo 7 del levante y despacho de las mercancías desarrolla instrumentos principales para la operación aduanera, más de 8 o 9 al respecto. Uno de ellos es la tramitación previa a la llegada. Y se requiere que la gestión de documentos y otros trámites se puedan realizar antes de la llegada de los bienes importados, inclusive por medios electrónicos a fin de adelantar los trámites de levante y despacho aduanero. En este momento lo recoge el artículo 80 del Cauca y 330 del Recauca. Aún no es de carácter obligatorio, es opcional, pero se está trabajando en el marco de la estrategia centroamericana. Se emitió una resolución, la 376-2016, que ya lo hace, podríamos decir, le da un nivel de obligatoriedad.
Hay un pago electrónico también dentro de la realidad mundial sobre comercio electrónico y gobierno digital. Los estados deben permitir el pago electrónico de las tarifas, cargas y demás conceptos adeudados a las aduanas y las demás entidades sin frontera. Ya lo contemplamos, acá el tema es de capacidades. Y cuando hablo de capacidades es de que las instituciones como tal tengan la infraestructura y tengan la software y hardware adecuado para poder realizar esta operación. En Centroamérica ya varios países realizan este tipo de operaciones. Otro tema siempre dentro del levante y despacho es la separación del levante y la resolución final sobre derechos aduaneros. Tema muy importante, dado que los estados, dice, deberán adoptar procedimientos para permitir el levante de los bienes antes de la expedición de la resolución final sobre tasas aduaneras y cargos a cambio de una garantía u otra forma de pago. Esta garantía debe devolverse en el momento que deje de ser necesaria. Como ven, ya lo tenemos contemplado también en el Cauca y el Cauca. Gestión de riesgo. En lo posible, los controles aduaneros se deben concentrar en las mercancías que constituyan alto riesgo, así como permitir la agilización del levante para los de bajo riesgo. Otro aspecto del levante y despacho es la auditoría posterior al despacho de la aduana. A efecto de agilizar el levante, cada miembro mantendrá una auditoría al respecto. Tiempo medio de levante. Se sugiere a los países publicar los tiempos medios de levante como medida de transparencia con los importadores y exportadores. Sobre este tema, en este momento, solo hay un país de Centroamérica que está, ya podríamos decir, haciendo compromisos en materia de tiempo medio de levante, dado que tiene controlado en una mejor manera los tiempos, y esto le permite tomar este tipo de decisiones y poder hacer compromisos de un tiempo medio de levante. Hay operadores económicos autorizados, los OEA, como ustedes conocen. Se deben desarrollar medidas, dice, adicionales de facilitación, como el levante rápido para aquellos operadores que brinden confianza en razón a su historial de cumplimiento de las normas y procedimientos, manejo de registros y documentos, solvencia financiera y seguridad en la cadena de abastecimiento. Los comités nacionales intercambiarán listas de operadores económicos en vigor cuando ya los tengan. Esto lo contempla Cauca y Recauca, reconoce la figura del comité, del operador económico autorizado, perdón, pero ya lo contempla, podríamos decir, en estos artículos ya tiene identificado el tema de los operadores económicos. Reitero, este es un tema bastante importante, ha tomado mucho auge, ya existen varios operadores económicos autorizados. Aquí lo que se está haciendo necesario, en todo caso, es mejorar nuestra infraestructura para tener un carril específico para estos temas y poder darle la facilitación que amerita el caso una vez estén calificados. Para terminar con el artículo de levante y despacho, estamos en el tema de los envíos urgentes. Esta disposición, como vimos anteriormente en los acuerdos comerciales, ya está contemplada desde hace mucho tiempo. En los tratados comerciales lo tenemos registrado. Reconoce la importancia de adoptar procedimientos expeditos para el tratamiento de las mercancías en que se tramitan los servicios de mensajería urgente, que suelen transportarse por vía aérea en la mayor parte de casos. Ya lo tenemos contemplado en Cauca y Recauca. Habla también, finalmente, este artículo sobre el bienes perecederos. Busca que se adopten procesos de levante que conlleven en menor tiempo posible y que estos bienes sean almacenados adecuadamente a fin de atender su naturaleza. Entonces, como vemos, el tema de levante y despacho está bastante desarrollado y muy descrito. Luego pasamos al artículo 8, cooperación entre los organismos de frontera. Nosotros lo estamos dividiendo acá de dos formas. Interna, asegurar la cooperación entre las instituciones nacionales fronterizas del país. Y es uno de los temas a trabajar con mayor énfasis, dado que, como ustedes saben, instituciones hoy en día todavía tenemos algunos problemas de comunicación, algunos problemas de institucionalidad que impide en alguna medida facilitar, darle certeza y agilizar este proceso. Y externa, en la medida que sea factible y posible, dice, en donde se tenga frontera común, cooperar en condiciones mutuamente convenidas con otro miembro sobre los procedimientos utilizados para facilitar el comercio transfronterizo. Ya lo tenemos también contemplado en nuestra legislación regional. Estos dos temas pues no escapan, son temas muy importantes, bastante superados, se podría decir hoy, en un tema de actualidad, como ustedes saben, el tema de la profundización de la Unión Aduanera Guatemala-Honduras es ya un hecho, y esto está recogido ahí. Este tema es un tema trascendental para esta acción. Y por supuesto, en el corto plazo, con la decisión del proceso del Salvador que está realizando con Guatemala y Honduras, también estarán contemplados estas características ya vistas por acá. En el tema de la cooperación, la coordinación, siempre en el mismo artículo dice la coordinación y cooperación entre las instituciones nacionales y con las autoridades adyacentes, pues incluye la compatibilidad de horarios y días de atención, así como de procedimientos y formalidades.
Es importante el uso compartido de las instalaciones físicas, la realización de controles conjuntos, especialmente entre las autoridades de países vecinos para la realización de una sola parada, que es uno de los objetivos principales. Y que, como les indicaba, ya están siendo superados en mucho por los procesos de profundización de una manera Honduras y también Guatemala, Honduras y El Salvador en el corto plazo. Por supuesto, los otros países ya están trabajando en la gestión coordinada de fronteras también con el propósito de mejorar sus pasos de frontera a nivel regional. El artículo 9 habla de traslado de mercancías destinadas a la importación bajo control aduanero. Este es un tema que ya se aplica como para los conocedores en el tema, para los que trabajan en el tema de agencias de aduana, trámites de aduana o en las mismas aduanas, saben de que este tema pues ya lo tenemos bastante superado, y habla de que requiere, en la medida que sea factible, siempre que se hayan cumplido todas las disposiciones reglamentarias de una importación de mercancías, la práctica aduanera de facilitar los pasos en las fronteras hasta la oficina de control aduanero más cercana, en la que se realizaría el despacho y levante de las mercancías. El artículo 10, formalidades de importaciones, exportaciones y tránsito. Este busca simplificar los requisitos, documentos y formalidades a la importación, exportación y tránsito. Incluye las disposiciones siguientes. Aquí de manera resumida se las coloco. Habla de formalidades y requisitos de documentación, habla de aceptación de copias. Hay algunos países que por la legislación de cada parte, pues aún no se aceptan copias, en otros sí se aceptan. Uso de normas internacionales también, ya lo tenemos contemplado en el artículo 38 del CAUCA. La ventanilla única de comercio exterior no está desarrollada en todos los países de la región, y en los que está, la mayor parte habla de ventanilla única de exportaciones, pero también ya lo tiene contemplado. Hay inspección previa al embarque, este habla de que no haya necesidad de colocarse una inspección previa al embarque. Se habla también de procedimientos fronterizos comunes y requisitos de documentación uniformes, es uno de los objetivos de la Estrategia Centroamericana de Facilitación del Comercio. Ya está contemplado en el artículo 17 y se espera mejorar este tema al respecto para profundizarlo. Se habla de mercancías rechazadas, se habla del trato que se le da a estas mercancías rechazadas, ustedes podrán revisarlo en estos artículos. Se habla de la admisión temporal para el perfeccionamiento activo o pasivo, que como ustedes conocen en nuestra región es un tema muy importante por el tema de las maquilas. Y se habla del recurso a agentes de aduanas. Sobre este tema, que en algún momento se levantaron algunas suspicacias, me permití colocar un artículo, hacer alusión específica a lo que es el artículo 88, la intervención optativa del agente aduanero, que es como está redactado hoy en día en el Recauca. Y pues esta habla, dice, salvo disposición legal en contrario, la intervención del agente aduanero será optativa en los casos siguientes. Y habla de exportaciones definitivas, exportaciones temporales en el mismo estado, zonas francas, depósito aduanero, exportación temporal para perfeccionamiento pasivo, admisión temporal para perfeccionamiento activo y otros regímenes que en este reglamento se señalan expresamente. O sea, como ven, es una intervención optativa del agente aduanero. La legislación al respecto de la AFC que se adoptó habla de, sin perjuicio de las importantes preocupaciones de política de algunos miembros que mantienen actualmente una función especial para el agente de aduana, a partir de la entrada en vigor del presente acuerdo, los miembros no introducirán el recurso obligatorio a agentes de aduana. Quiere decir que si ya estaba obligatorio, ahí se queda. Entonces, se consolida la legislación, salvo que decida otra cosa. Al momento, eso es un tema, pero lo que indica el acuerdo es que a partir de la entrada en vigor del presente acuerdo, los miembros, si no lo tenían, ya no van a poder introducir el recurso obligatorio a agentes de aduanas. Entonces, esto da para indicar que cada legislación que se tenía al momento de que entró en vigor el acuerdo y que se adoptaron los compromisos se mantiene tal cual. Salvo que después la legislación, salvo que los países decidan ampliar esto, ¿verdad? Pero en este momento se consolida la legislación y si no había una obligatoriedad se mantiene, y si la había, pues se mantiene de igual manera. El 6.2 dice: cada miembro notificará al comité y publicará sus medidas sobre el recurso de agentes de aduana. Toda modificación ulterior de esas medidas se notificará y se publicará sin demora. Esto implica que cada país tiene el compromiso de notificar al comité de facilitación de la OMC su legislación en materia de este tema. Y finalmente el artículo 3 del artículo 16 habla de que en lo que se respecta a la concesión de licencias a agentes de aduana, los miembros aplicarán normas transparentes y objetivas. Como ven, el artículo como tal, me permití indicarlo en los 3 artículos, sus incisos que tiene,
a efecto de que vieran el nivel de compromiso que se adquirió por parte de los países de Centroamérica. El penúltimo artículo, entonces, libertad de tránsito. Los miembros no deberán aplicar regulaciones o formalidades innecesarias sobre el tráfico en tránsito y aplicarán disposiciones que puedan cumplirse de manera no restrictiva al comercio. Contemplado en Cauca y de Cauca, y dice: cada miembro considerará a los productos que pasarán en tránsito por el territorio de cualquier otro miembro un trato no menos favorable que el que se les concederá si fueran transportados desde su lugar de origen. Y finalmente indica: cada miembro se esforzará por nombrar un coordinador nacional de tránsito. Aquí hay un compromiso específico. Como ustedes saben, acá todavía está vigente la resolución 65/2001, en donde hablamos de libertad de tránsito desde Panamá hasta Guatemala y viceversa. Entonces, esto se ha ido desarrollando, se ha ido implementando, pero estas resoluciones a nivel regional se mantienen y disposiciones, como ven, están contempladas. Para finalizar, entonces, el artículo 12, en la sección 1, se habla de cooperación aduanera. Se busca que las autoridades aduaneras de los distintos países puedan compartir información respetando la confidencialidad. El artículo establece los procedimientos para solicitar información de una autoridad a otra por escrito, por ejemplo, para verificar la información de las declaraciones de importación. Y para el efecto, los países pueden llegar a acuerdos de cooperación bilaterales, regionales o multilaterales. Como vimos al principio, este artículo ya estaba contemplado en algunos artículos de los tratados de libre comercio, y es el tema de la cooperación aduanera que actualmente se da entre los países. Esto lo pueden encontrar también en esta cita que se hace al final. Y pues lo que se busca es cooperación a nivel de aduanas entre partes, y esto ya se da principalmente en el tema de los operadores económicos autorizados. Entrando a la sección 2, disposiciones para países en desarrollo y países menos adelantados, el acuerdo de facilitación del comercio dentro del proceso de negociación estableció cierto trato especial y diferenciado, y una característica principal es, de acuerdo al artículo 13.2, que deberá respetarse la asistencia y apoyo para la creación de capacidades, y el requisito de aplicar el acuerdo está ligado a la capacidad individual de cada miembro de poderlo hacer. Entonces, esto es muy importante porque en tanto no tenga la capacidad, el país miembro se puede reservar el derecho de aplicar o de cumplir con determinado artículo del acuerdo de facilitación. El trato especial y diferenciado, entonces, es un cambio de paradigma porque está, como ven la figura, hecho a la medida. Hay una autodeterminación, y esa autodeterminación consiste en que cada país va a decidir cuándo va a implementar cada medida y cuáles medidas implementará solamente después de haber recibido asistencia técnica. La implementación del acuerdo, entonces, por categorías de medidas, de acuerdo con el artículo 14, está dividido en 3 categorías. La categoría A, que va a ser aplicada cuando el acuerdo entre en vigor, y esto sucedió el 22 de febrero de 2017, que hicieron sus compromisos y pues entraron en vigor. Para países menos adelantados, entró en vigor el 22 de febrero de este año. La categoría B son compromisos que los países van a hacer y para lo cual no necesitan más que un periodo de transición para su cumplimiento. Es posible que una legislación no haya entrado en vigor, o es posible que una legislación se haga necesaria aplicar para que entre en vigor esta disposición, pero no requieren de un apoyo técnico. La categoría C habla de compromisos que los países van a hacer tras un periodo de transición y la adquisición de capacidad para aplicación. Esto implica que van a hacer compromisos de aplicación, por ejemplo, la ventanilla de exportaciones o la ventanilla de comercio exterior, pero para poderla aplicar se necesita de cooperación. Entonces los países van a decidir o van a indicar qué tipo de cooperación necesitan e indicar una fecha en la cual van a hacer este compromiso. Este es un cronograma para la notificación de las categorías. Esto lo podrán ver en el artículo 15-16 del acuerdo. El acuerdo entra en vigor, dice acá, el acuerdo entró en vigor el 22 de febrero de 2017. La característica adicional es que las obligaciones para un miembro solamente entrarán en vigor cuando el miembro ratifique dicho protocolo de miembro. Si no lo ha hecho, este acuerdo pues no está vigente para ese país. Y esto lo indica el párrafo 3 del artículo 10 del acuerdo de Marrakech. Entonces, esto no obliga a los países a aplicar un acuerdo si no lo ha ratificado todavía, es decir, si no ha pasado por su Congreso, Parlamento, si no está vigente y no lo ha ratificado, no ha notificado a la OMC. Entonces, pero, eso sí, todos
todos los tiempos, todos los plazos empiezan a regir, empiezan a correr a partir del 22 de febrero del año 2017. Bien, a la entrada en vigor entonces del acuerdo, en la categoría A se notifican las fechas indicativas, entra en vigor, se podría decir todo lo que notificamos en categoría A, y se notifica la fecha indicativa de las categorías B y C. Y se señala en el caso de la C la asistencia técnica requerida en la aplicación de la categoría C, si lo han hecho. La mayor parte de países lo que hicieron fue solo notificar la categoría A y posteriormente han ido notificando categoría B y C. La razón principal es que lo que notificaron en A, como ustedes pudieron observar anteriormente, ya lo estaban aplicando en su legislación nacional y en su legislación regional, entonces solo era cuestión de notificarlo. La categoría B, entonces, se notifica la fecha indicativa a la entrada en vigor y un año después se notifica la categoría B con una fecha definitiva. O sea, ya hemos tomado que a partir del 22 de febrero tuvimos un año para haber notificado, se podría decir, para haber hecho toda la evaluación y para haber hecho la legislación correspondiente para la aplicación de la categoría B. Como les indicaba, probablemente solo hacía falta legislación o afinar algunos detalles de la legislación o acuerdos o decisiones administrativas de los países para poderla aplicar. Y entonces lo que hace es que a partir del 22 de febrero de este año se debió haber notificado una fecha definitiva de cuándo se iban a aplicar los compromisos de la categoría B. Esto implica que pudo haber notificado cualquier fecha que consideró a partir de este año, del 22 de febrero, en donde podía llegar a cumplir estas disposiciones de la categoría B. La categoría C, en este caso, lo que sucedió o que debió haber sucedido a partir del 22 de febrero de 2018 fue notificar la categoría C, ver los donantes que se tenían e informar sobre los arreglos de la provisión de la asistencia técnica que estaría recibiendo. Y toda esta notificación es al Comité Nacional, al Comité de Facilitación de la OMC. Entonces, como indicaba, a la entrada en vigor del acuerdo, estamos notificando la categoría A y los compromisos que estarían entrando en vigor. E indicar, si era posible, la categoría B y C. Para esto, tendríamos entonces un año después para ya indicar una fecha definitiva, que fue este 22 de febrero del año 2018. Y en donde debimos haber notificado fechas definitivas para su aplicación. Muchos países aún no lo han hecho, otros ya cumplieron, pero para darles, es una secuencia del compromiso que se debió haber cumplido. Y en la categoría C, como les indicaba, debieron de haberse ya comunicado con los donantes, con los que iban a proporcionarle las capacidades, se podría decir, para poder cumplir con los compromisos. 18 meses después, o 1.5 años después, lo que estaría sucediendo es que los países deberían de notificar el progreso en la provisión de la asistencia y, si están en condiciones, notificar la fecha definitiva de la aplicación. Hay varios países que ya notificaron, se podría decir, fechas definitivas. Es probable que ya tengan claro el panorama de la cooperación y asegurada para haber hecho este compromiso de definir una fecha definitiva de aplicación. Ya que en tanto esto no suceda, pues los países, y muchos países hasta hoy día no lo han notificado. En el caso de los países menos adelantados, como están registrados, cuentan con mayor tiempo en las distintas etapas. Y en este caso, cuentan con 5.5 años para poder hacer todo este panorama de notificaciones que deben de hacer. Hay otras flexibilidades siempre dentro de la sección 2, y es el mecanismo de alerta temprana, que pueden ver ustedes en el artículo 17, que permite extender el plazo para la aplicación de una norma, solamente entre categoría B y C. Lo que está en A ya lo notificamos y ya no hay marcha atrás, pero lo que está en B es probable que nosotros no podamos cumplir, se podría decir, sin la necesidad de generar capacidad o una cooperación. Y entonces lo que se hace es que se trasladan los compromisos de la canasta B y se pueden trasladar a la C y pedir una cooperación. Hay una notificación del miembro y prórroga automática a la primera solicitud. O sea, hay una consideración de solicitud con posición favorable
para una primera vez que se esté notificando este tema. Para una siguiente hay un grupo de expertos. Si la capacidad para aplicar una disposición no se ha podido adquirir, entonces se pide un tiempo adicional todavía en la canasta B, pero entonces ya aquí entran, en este caso, el Comité de Facilitación de la OMC y nombra 5 expertos independientes para hacer recomendaciones al Comité de OMC sobre la petición de una ampliación adicional que haya hecho el país. Como les indicaba, hay cambios entonces en la categoría B y C, en el artículo 19 lo pueden ver, y hay una notificación y solicitud al comité para cambio, solamente B y C, y puede solicitarse asistencia técnica sin ningún problema. Periodo de gracia. El artículo 20 habla del mecanismo de solución de controversias. Como les indicaba anteriormente, ¿por qué de la OMC? Bueno, el tema es que todos los instrumentos, todos los acuerdos de la OMC que están vigentes están sujetos a solución de controversias. Y este es uno de los que estará sujeto a solución de controversias, y hay un periodo de gracia para los países en desarrollo de 2 años. Esto implica que a partir del 2017 estaría aplicándole el mecanismo de solución de controversias a partir del 22 de febrero del año 2019. Para los países menos adelantados, estamos hablando de 6 años para la categoría A y 8 años para medidas de la categoría B y C. Pero volviendo a los países en desarrollo, todavía tenemos un periodo de gracia de 2 años que empezó a correr a partir del 22 de febrero del año 2017. Acá me permití colocarles un ejemplo de la notificación, se podría decir, de los compromisos designados en la categoría A que uno de los países de Centroamérica realizó de acuerdo a sus compromisos, de acuerdo a las disposiciones que contenía. Veamos unas características de la notificación. La primera es que se hizo en julio de 2014, porque a raíz de la conclusión del acuerdo de facilitación del comercio, de haberse cerrado la negociación, los representantes en la reunión ministerial, aparte de haber aceptado y cerrada la negociación, se comprometieron a hacer los compromisos y notificarlos en el menor tiempo posible, o la categoría A, que eran disposiciones que ya estaban cumpliendo, pero que se necesitaba que pusieran en blanco y negro en un compromiso. Y eso fue lo que hicieron los países que cerraron la negociación en su momento. Y como puede verse, en ese momento lo hicieron ante el comité preparatorio sobre facilitación del comercio. Y una razón es porque, como ustedes vieron, no estaba vigente el acuerdo de facilitación, y entonces el comité de facilitación estaba, se podríamos decir, actuando de manera de facto, y era un comité preparatorio, como se le suele llamar. Y esto, como ustedes saben, ya a partir del 22 de febrero del 2017 ya se crea el comité de facilitación, que es el encargado de la administración del acuerdo como tal. Pues bien, en este caso podemos ver la comunicación de Honduras, que hizo y dio a conocer sus compromisos, y habla en atención a lo dispuesto en la decisión ministerial del 7 de diciembre de 2013, y de conformidad con el artículo 15 de la sección 2 del acuerdo, Honduras se permite, dice, notificar su compromiso de la categoría A de acuerdo a la siguiente lista de disposiciones, y notifica el cumplimiento de estas disposiciones. Como ven, el artículo 1 es casi todos hicieron compromisos plenos en el artículo 1.1. Ojo, aquí es importante hacer observación de que Honduras no hizo compromisos en todo el artículo 1, sino solo en los artículos en donde aparecen en pantalla. Caso contrario, en el artículo 3 sí hizo compromiso completo, porque solo aparece el artículo 3 y dice resolución anticipada. Eso indica de que hizo compromiso en ese artículo completo. En el artículo 4, procedimiento de recurso o revisión, hizo compromiso pleno. Entonces, esa es una característica muy importante, porque acá los países estaban en todas sus facultades, como se indicó anteriormente, de hacer compromisos en los artículos que consideraban que podían cumplir a la entrada en vigor del acuerdo. Y tomamos nota, el compromiso lo hicieron en el año 2014, faltaban 3 años prácticamente para que esto entrara en vigor. Entonces, hicieron compromisos en donde su legislación ya estaba aplicándose, y en donde a nivel regional o a nivel nacional ya cumplían con esas disposiciones. Esa es una característica. La otra es que hay países que hicieron compromisos de una forma positiva y dijeron, nosotros vamos a cumplir en esto, como es el caso de Honduras.
que hizo compromisos a través de una lista positiva, indicó que lo que aparecía era lo que iba a cumplir. Otro es el artículo 6.1, hizo compromisos, no en todo. En el artículo 7 hizo compromisos parciales. En el artículo 8, como podemos apreciar, sí hizo compromiso pleno, tanto en el 8 como en el 9. En el 10 lo hizo parcial, en el 11 lo hizo pleno, libertad de tránsito, y en el 12 lo hizo parcial. Acá pueden ustedes, y me permití hacer este ejemplo, porque en esta fuente ustedes pueden encontrar las notificaciones de todos los países que han hecho notificaciones a la fecha. O sea, una característica del Acuerdo de Facilitación de Comercio es que es muy transparente en todos los compromisos y ustedes los pueden ver todas las listas, tanto de Centroamérica como de los otros 138 países que ya notificaron. Un resumen, se podría decir, a nivel regional, es sobre la situación de ratificación y compromisos en la OMC. Me permití hacerlo en función de los países en la medida que se fueron sumando a la ratificación, y Nicaragua fue el primero que lo hizo en el año 2015. A la fecha ha notificado categorías A, B y C, y nivel de compromiso en categoría A de una entrada lo hizo en un 77%, en B hizo un 9% y en un 10% prácticamente, y en C un 13%. Panamá fue el que siguió, siempre en el año 2015, a la fecha solo ha notificado su categoría A. El Salvador lo hizo en el año 2016, a la fecha solo ha notificado su categoría A, y de entrada se podría decir hizo un compromiso alrededor de un 77% de todos los compromisos del acuerdo de facilitación. Honduras lo hizo en el año 2016 y ya hizo compromisos en canastas A, B y C en los porcentajes que aparecen. Guatemala lo hizo el 8 de marzo de 2017 en A, B y C, ya hizo los compromisos, se podría decir, en las tres canastas, en alrededor del 64, 9 y 27%. Una característica importante es que cuando Guatemala hizo su compromiso ya había entrado en vigor el acuerdo, solo para una observación. Y finalmente Costa Rica lo hizo el 1 de mayo del 2017, también ya había entrado en vigor el acuerdo cuando hizo la ratificación del mismo. Pero igual los plazos le corren de igual manera, puesto que era muy poco tiempo el que había pasado a partir de la vigencia. Y una característica de Costa Rica es que en su canasta A prácticamente hace compromisos en un 98% del total del acuerdo de facilitación, que se entiende ya están aplicando desde la entrada en vigor. En la canasta C hizo notificación del 2% restante y ya lo notificó, y tienen fechas indicativas de la fecha en que estaría, para la redundancia, que estaría cumpliendo. Como ven, Costa Rica no hizo compromisos B, sino que de una vez se trasladó de la canasta A a la C. Repito, estas notificaciones las pueden ver en esta dirección electrónica que aparece. Ustedes pueden ver las características de las notificaciones plenamente. Esta diapositiva resume, se podría decir, que al final del día, que puede ser 2030 por promedio, va a haber una implementación plena del acuerdo. Como ustedes recordarán, y para los que han sido estudiosos del acuerdo los acuerdos de la OMC, hay muchos acuerdos de la OMC que hasta hoy día no se cumplen en su totalidad por todos los países miembros. Un ejemplo es el acuerdo de contratación pública, en donde se volvió un acuerdo plurilateral, puesto que no todos son miembros. Eso trató de evitar, se podría decir, el acuerdo de OMC de facilitación, y entonces lo que hace es que al final del día va a haber una plena implementación. ¿Por qué? Porque en este caso ya hay una canasta A que se está implementando a partir del 22 de febrero, hay una canasta B que le da a los países la potestad para decidir cuándo lo hacen, pero con fechas ciertas, y hay una canasta C que le da al país también decirle, miren, yo voy a cumplir siempre que tenga cooperación, pero le solicita al país que diga en qué necesita cooperación. Al tenerlo, le solicita una fecha definitiva en algún momento, y por eso les indicaba, de lo que conozco, de lo que he leído en esas listas, en esos links que les he mencionado, aparecen con países con compromisos para el año 2030, para el año 2020, para el año 2019, para el año 2031, por decirles algo, pero hay una fecha cierta de cumplimiento. Entonces, este cuadro lo que resume al final del día es que va a haber una implementación plena del acuerdo de facilitación del comercio. Eso sí, cada país va a indicarlo, pero existe una fecha cierta. Nos pasamos para finalizar entonces la sección 3, disposiciones institucionales y finales, y es el artículo 23. Rápidamente vemos que ya acá aparece
A partir de la entrada en vigor del acuerdo, el comité de facilitación deja de ser comité, podríamos decir, de facto ya es parte, se podría decir, de todas las disposiciones del acuerdo, como parte de los instrumentos jurídicos de la OMC, y ya se crea el comité de facilitación, que va a ser el encargado, y que es ya el encargado de administrar la aplicación del acuerdo. Este mismo artículo también manda y genera el compromiso de que los países creen su Comité Nacional de Facilitación. Estos se van a encargar de una coordinación interna en cada miembro. La dimensión del comité, cuál va a ser la institución líder, eso lo definen los países. Establecimiento formal, deciden los países si va a ser una ley, un decreto, un acuerdo u otra disposición legal que consideren. La estructura y composición también los países lo deciden, su marco normativo aplicable, un mandato en términos de referencia, financiamiento de personal y actividades. Va a haber una rendición de cuentas, ellos lo deciden, y va a haber un carácter permanente o ad hoc. Es la forma en que lo va a querer cada país desarrollar. El comité y sus funciones. Dentro de las funciones que pudiera tener un comité, se encuentra facilitar el diálogo nacional, puesto que la función del comité, muy importante a nivel nacional, se encargará de administrar el acuerdo y que se cumpla, y eso implica que se va a tener que coordinar actividades a nivel nacional en temas como medidas sanitarias, fitosanitarias, medidas migratorias, medidas de aduana y otras disposiciones medidas hasta de carácter diplomático. O sea, van a haber diferentes instituciones que van a participar, ya sea permanente o temporal, o de acuerdo a las circunstancias. Van a identificar problemas y soluciones, prioridades que deben ser abordados, van a formular planes de acción, los comités ya lo están haciendo, van a monitorear los progresos que tienen en cada una de las actividades que se van desarrollando en el plano y objetivo de agilizar los procedimientos. Van a coordinar la implementación de las medidas a nivel nacional y, por supuesto, van a formular posiciones nacionales para participar en el Comité de Facilitación del Comercio de la OMC, que, como ustedes saben, todos los comités de facilitación del comercio que trabajan en la OMC tienen un proceso de negociación permanente. O sea, la Organización Mundial de Comercio no está, se podría decir, quieta o estancada en ese proceso, sino que todos los acuerdos, una vez entran en vigor y se administran, entran en ese proceso de revisión constante para una renegociación, por supuesto, en aras de mejorar y ampliar el desarrollo de los acuerdos que se tienen, con base, por supuesto, en las experiencias que cada uno de los países van suministrando al Comité Nacional en este caso, al Comité de Facilitación de la OMC. Áreas principales de acción, como lo vimos al principio, la definición, simplificación de procedimientos, armonización y racionalización de los flujos de información que acompañan el movimiento de mercancías y estandarización de tal forma que la información sea descrita, entendida y aplicada de manera consistente. Actores principales en el comité: sector público, operadores económicos, proveedores de servicios relacionados. Ya las instituciones van a decidir si va a ser una participación plena o consultas o ambas. ¿Quiénes deben participar? Lo deciden las instituciones. Entre ellas puede estar el sector público, ministerios de economía, secretarías, ministerios de finanzas, aduana, agricultura, salud, migración, ministerios de la defensa, otros que se considere necesario. Por parte del sector privado organizado, puede ser el COEP, puede ser CENCIP, UCAEP, ODASP, COSEP, el CICIAP, que como ustedes ven son las instituciones organizadas, se podría decir, a nivel centroamericano, que están operando hoy en día y que podrían estar participando en los comités. Pueden ser también cooperativas, pymes. Como ven, son un sector organizado, sector privado. Y por supuesto van a haber proveedores de servicios como agentes de aduana, transportistas, laboratorios o agencias de certificación, que estarían, si no participando, apoyando, como lo mejor lo consideren los comités nacionales de facilitación. Apoyo para la aplicación. Como vimos, para esta generación de capacidades se hace necesario donantes, cooperantes. Entonces, además de la OMC, existe un número importante de organismos de apoyo para la aplicación de la AFC. Entre ellos, ya se trabaja con el Centro de Comercio Internacional, Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la UNCTAD, Grupo del Banco Mundial, Organización Mundial de Aduanas, Banco Interamericano de Desarrollo, Sistema Económico Latinoamericano del Caribe, CELA, podríamos mencionar acá también a la CEPAL. Estos son los cooperantes que nosotros normalmente conocemos de este lado del mundo, se podría decir, pero existen otros cooperantes. Los que más se han volcado para el lado de América Latina son los que ustedes ven en pantalla,
y que ya están trabajando con los países para la generación de capacidades para el cumplimiento del Acuerdo de Facilitación del Comercio. Aquí no está la Unión Europea, por ejemplo, que es uno de los mayores cooperantes, fuertes cooperantes para el área de América Latina y muy particularmente para Centroamérica, pero también ya estaba cooperando con los países de la región. Beneficios derivados del acuerdo, al final, mayor accesibilidad a la información sobre procedimientos y documentación a través del establecimiento de sistemas de información y publicación, la simplificación y armonización de procedimientos aduaneros y otros vinculados al comercio exterior, la agilización del levante de mercancías en aduanas, que es uno de los principales objetivos, la reducción de tiempos y costos de los operadores. Una mejor coordinación y cooperación de las instituciones que operan en frontera, es lo que se persigue. Son de los beneficios derivados del acuerdo que redundan, o se espera que redunden en una disminución, de acuerdo con la OMC, en una reducción entre el 12 y 14%, se podría decir, de los costos de una importación que viene a ser el equivalente a un arancel en algún momento, ¿verdad? Entonces, estos son de los beneficios esperados. Esta es una fuente bibliográfica adicional a la que ustedes encuentran en cada una de las diapositivas, de las que nosotros consideramos que pueden servirles para seguir y continuar con este proceso de profundización del acuerdo de facilitación. Una muy particular es la de la CICE-OAS.org, donde están todos los acuerdos comerciales, se podría decir, negociados por América Latina y que ustedes pueden tener acceso. Esto es prácticamente el contenido que deseábamos transmitirles el día de hoy sobre el acuerdo de facilitación de comercio de la OMC. Estamos entonces, a partir de este momento, sujeto a las consultas que nos hayan enviado desde ya. Bien, muchas gracias, César, y vamos a dar paso a algunas de las consultas y comentarios que nos han hecho llegar. Si tienen alguna adicional, la pueden hacer a través del panel de preguntas al costado derecho. Por aquí tenemos hay un par de preguntas y me imagino que según se fueron conectando las personas, hacen referencia a en qué categoría está cada país de Centroamérica a la fecha. Hay quienes nos preguntan sobre Nicaragua, hay quienes nos preguntan sobre, o bueno, en este caso Boris Cabrera nos dice que Guatemala notificó categoría A el 31 de julio del 2014. Entonces, tal vez solo para repasar, les ponemos aquí nuevamente la notificación de categorías y no sé si quieres comentar al respecto. Gracias, sí. Sobre este tema de las notificaciones, las últimas notificaciones que sacamos, la última que ha notificado ha sido Honduras, ha notificado su canasta C, pero esta es, se podría decir, un resumen del último que tenemos al fin de semana pasado, de las notificaciones que han hecho. Como les repito, las canastas A, B y C, la canasta A es la que entró en vigor a partir del 22 de febrero de 2017, la B es la que muchos todavía están implementando y han notificado alguna fecha definitiva de cumplimiento, no todos, y la canasta C es donde están solicitando cooperación, se está trabajando los cooperantes con los países y dieron fechas también definitivas, algunos países, fechas definitivas de cumplimiento. Al respecto, no necesariamente hay que dar la fecha definitiva todavía, porque el acuerdo como tal permite que se esté en plena comunicación con los cooperantes y hasta que se tenga ya un nivel de certeza bastante elevado, pueda decirse una fecha cierta de cumplimiento. Como ven ustedes en pantalla, Panamá y El Salvador todavía está pendiente que notifiquen B y C, deben de estar en ese proceso y esto lo están haciendo a nivel de sus comités nacionales de facilitación. Entonces, esta es una descripción, se podría decir, bastante gráfica de cómo estamos en las notificaciones. Y, perdón, abajo está podríamos decir la fuente donde ustedes pueden accesar y ver en mayor detalle si ustedes quieren ver qué niveles de compromiso, en qué sectores hicieron los países de Centroamérica. Nos preguntan, en el caso de la OMC, ¿existe un examen de política comercial que permite la vigilancia de las políticas comerciales nacionales? ¿Existe algún mecanismo similar para determinar el cumplimiento del AFC? En este caso, lo que estará sucediendo es que el tema del acuerdo de facilitación del comercio, por sumarse a todos los instrumentos de la OMC, pasa a formar parte, a partir de ahora, de lo que es esta revisión de las políticas comerciales, que como ustedes bien indicaban, se hacen en el caso de los países en desarrollo, lo hacemos cada 4 o 5 años o más.
y este instrumento va a formar parte, este acuerdo va a formar parte de esa revisión del examen de política comercial que se les va a hacer acá, que nos van a hacer a cada uno de los países. También nos consultan si puede, y este es un comentario quizá un poco más cualitativo, de qué tanto puede existir una eficiente y eficaz facilitación del comercio en Centroamérica, teniendo en cuenta que existe tanta heterogeneidad en la aplicación e interpretación de la gestión aduanera en los países. Y también esta misma persona, Alexander Marín, nos consulta, digamos, cuáles pueden ser los 3 retos pendientes que presenta de manera más urgente el acuerdo de facilitación y su cumplimiento en la región. Bien, nosotros, al menos a nivel regional, se han identificado retos muy importantes. Uno de ellos es el tema de la declaración anticipada de mercancías, que como ustedes saben, forma parte importante y es una de las prioridades de la Estrategia Centroamericana de Facilitación del Comercio. Otro es el tema de las medidas sanitarias y fitosanitarias, ver de qué manera no se quitan, obviamente, como ustedes saben, esto no es negociable, estamos tratando el tema de salud animal, humana, vegetal también. Estamos tratando la manera de que esto se agilice a través de medios electrónicos. El tema migratorio es otro tema que se está agilizando también. Entonces son retos que se han ido dando, que son de los 3 principales que nosotros consideramos que está contemplado dentro de la Estrategia Centroamericana de Facilitación y complementado con aspectos tecnológicos como es la instalación de equipos de radiofrecuencia para detectar a los vehículos en los pasos de frontera y ver los tiempos que se llevan para darles un mejor monitoreo. El tema de las cámaras también que se están instalando ya en los pasos de frontera. Como ustedes saben, ya existen estos equipos electrónicos en los pasos de frontera Guatemala-Salvador, Salvador-Honduras. Ahora se está empezando a trabajar. Estos equipos se estarían instalando a partir de septiembre. Se estará trabajando con la frontera paso de Guasable, que es Honduras-Nicaragua, Peña Blanca y Peñas Blancas, que es Costa Rica, Nicaragua, Costa Rica, y Paso Canoas, que es Costa Rica, Panamá. Entonces, estos son de los retos que se tienen para poder avanzar. Reiteramos, el tema de la Estrategia Centroamericana de Facilitación de Comercio está debidamente vinculada y congruente con las disposiciones del Acuerdo de Facilitación del Comercio. Benjamín Lima nos consulta si estos acuerdos están contenidos si estos acuerdos contenidos en los artículos presentados del acuerdo de facilitación ya están considerados también en instrumentos de carácter regional, como el Cauca. ¿Cuál es la necesidad de haberlo establecido en un acuerdo a nivel multilateral? Y en general, pide si puedes ampliar un poco sobre el tema de la multilateralidad en estos aspectos. Gracias. Bien. Cuando les poníamos por qué la OMC, era porque obviamente al final del día, cuando vimos el tema del auge del comercio internacional, veíamos que no eran acompañadas este comercio internacional con disposiciones que facilitaran el comercio. O sea, el comercio como tal, podríamos decir, la potenciación del comercio como tal se ha ido abriendo paso por la necesidad de cada uno de los países de mejorar sus exportaciones, de mejorar, de complementarse, se podría decir, en materia comercial, y se veía también que no había sido apoyado el tema de estas disposiciones, y se veía también que a partir del año 96 los países empezaron a sacar datos estadísticos, o la OMC, mejor dicho, hizo un análisis, una evaluación de muchos años para acá, sobre qué era lo que estaba dificultando el intercambio comercial. Uno de ellos se detectó el tema de los trámites, de los pasos de frontera, y se empezó a trabajar como un mandato a nivel de los 164 países miembros en el año 2004, el proceso de negociación de crear un acuerdo de facilitación del comercio, que tomó su tiempo, más de 9 años prácticamente, para llegar a un acuerdo, porque no era sencillo poner a 164 países de diferentes economías, diferentes necesidades, diferentes niveles, en un mismo acuerdo. Entonces, de esa cuenta surge la sección 2, que es el trato especial y diferenciado, que como ustedes pudieron ver, hay una forma bastante práctica, se podría decir, de tratar cada uno de los casos, y cada país tiene diferentes tratamientos en este marco, y de esa manera darle esa aplicación a nivel de OMC. El tema de por qué en la OMC, reiteramos, es porque los países miembros de la OMC se comprometieron a negociar este acuerdo en el plano multilateral, tomando en cuenta que
en el plano bilateral, en los acuerdos, cada uno de los países han contemplado cierto nivel de compromiso, pero que se hacía necesario tenerlo a nivel multilateral. ¿Cuál es la dinámica que se presenta en el enlace, digamos, de los comités nacionales de facilitación de comercio? Esta es una pregunta de un participante, pero también nos consultan un poco la dinámica en que se coordina con el sector privado. Bien, hay diría yo, una buena comunicación hoy en día a nivel regional entre cada uno de los entes que vimos en su momento en los comités. Por ejemplo, si ustedes ven en pantalla, el COEP es el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, CENCIT es la Comisión Empresarial de Negociaciones y Comercio Internacional en Guatemala, y así sucesivamente están las instituciones del sector privado que participan. De acuerdo a lo que hemos podido leer y ver en los acuerdos que se generaron para la creación de los comités nacionales, estas instituciones están participando en los comités nacionales de una manera permanente. Entonces, sí hay una plena participación. Yo sugiero que visiten las páginas de los ministerios de Economía de Centroamérica, y ahí ustedes estarán encontrando también los acuerdos en donde van a encontrar también las instituciones del sector privado que están participando en estos comités. O sea, en conclusión, se ve una participación bastante plena, bastante integrada de lo que es el Comité Nacional de Facilitación de cada uno de los países de la región centroamericana. Por razones de tiempo, pues tenemos que ir dando cierre y lamentablemente hay bastantes preguntas que no vamos a poder atender a 100%. Hay algunas que son bastante específicas. Sin embargo, pues tal vez darte la oportunidad de hacer algunos comentarios adicionales y de cierre. Gracias, sí. Tal vez una idea que es importante dejar en nuestros participantes es que la estrategia centroamericana de facilitación del comercio está plenamente integrada y vinculada a lo que es el acuerdo de facilitación del comercio. De esa cuenta, hoy en día se está trabajando con la renegociación, se podría decir, del reglamento, del Código Arancelario Uniforme Centroamericano y su reglamento. Está en pleno trabajo este tema. Y una de las ideas es también ponerlo congruente con los acuerdos de facilitación del comercio e ir más allá, porque como ustedes pudieron ver, muchos de los compromisos que aparecieron en pantalla ya aparecen en el código y en el reglamento, y eso implica que ya lo estamos observando a nivel regional. Y eso es muy importante, puesto que nos da la idea entonces de que Centroamérica como tal va por un buen camino en este plano de la facilitación del comercio, a contemplar todas las disposiciones del acuerdo y nos permite ya trabajar podríamos decir, en una etapa o en unas condiciones mucho más ventajosas que otros países que hasta ahora están como adaptando las disposiciones del acuerdo de facilitación. Entonces, reitero, para nosotros es muy importante dejar que la estrategia centroamericana de facilitación del comercio, como otras disposiciones que se están manejando hoy en día a nivel regional, nos deja ver que estamos en una buena posición como región, como países, para poder administrar los compromisos a nivel multilateral. Hace falta definitivamente, pero como ustedes podrán ver en los compromisos que al meterse a las páginas y ver los compromisos de la canasta C, que es la que se requiere de cooperación, podrán ver que los países han hecho unos requerimientos bastante importantes para poder cumplir con los compromisos. Y esto nos deja una fecha definitiva, por supuesto, pero ya con ciertas características muy importantes de poder cumplir con estos compromisos, que va a redundar en mucho en lo que es la facilitación del comercio, o sea, agilizar, se podría decir, todos estos procesos, y uno de los temas que de mayor trascendencia va a ser mejorar la coordinación entre instituciones estatales, que es uno de los temas que se está trabajando fuerte para lograrlo. Bien, César, muchas gracias por esta valiosa presentación. Hemos cubierto algunos elementos generales del acuerdo, y si bien hay dudas puntuales, por ahí les vamos a estar compartiendo los materiales de referencia, y si tienen alguna consulta al finalizar están los datos de contacto en caso lo necesiten. Por lo demás, les agradecemos mucho a todos su participación y esperamos que haya sido una sesión provechosa para todos, y únicamente pues les invitamos a seguir al tanto de las próximas actividades del Centro de Estudios para la Integración Económica.
cerramos con